Bueno, miren, entonces hoy vamos a adelantar el tema que era para la otra semana. Pues hoy nuestra clase era pues más práctica, pues yo les había dicho que descargaran unas ISO, espero que las hayan descargado para la otra clase y así empezar a hacer las prácticas. Pero como la otra semana era esta clase, pues la vamos a adelantar para hacer las prácticas mejor allá en el salón. Y si tienen algún problema, pues que me consulten. Entonces ya saben, vamos en la unidad 2, administración de procesos y gestión de memoria. Hoy vamos a comenzar un tema importante que se llama gestión de la memoria. Y ustedes saben que la memoria pues es uno de los principales recursos del computador. Si un computador no tiene memoria, pues no va a funcionar. O sea, él puede prender, no prende, bueno, en algunos casos prende, pita, pero no da imagen. Cuando el computador pues tiene procesador, la única manera que no prenda el computador es que no tenga procesador. Pero si tiene procesador, él enciende, pita, pero no da imagen. Cuando ya tiene memoria, pues sí, funciona, pero no presta servicio. Entonces, si la memoria no está, porque es un recurso importante de la computadora, pues el computador va a funcionar, pero no va a servir. O sea, no va a cumplir una función. Y esta memoria importante, pues se debe administrar con mucho cuidado. Antes, el recurso de la memoria era escaso, pero ahora no, ya ahora actualmente los computadores, pues cuentan con 12, 10, 32, 64 gigas de memoria. O sea, un computador ahora tiene, bueno, ahora los vende, pues bueno, eso depende, pero ya un computador puede tener bastante memoria, que es costosa a veces. Entre más memoria tiene, más caro se coloca el computador. Pues un computador de 8 gigas es más barato que uno de 32 gigas o uno de 16 gigas. Y también depende el tipo de memoria, si es DDR2, 3, 4. Así que la memoria es un recurso que se debe cuidar. Entonces, la memoria es uno de los recursos más importantes de la computadora. Es la parte del sistema operativo responsable de tratar con este recurso, la gestión, el gestor. La memoria antes era un recurso escaso y pues para aprovecharla bien había que administrarla bien, como ahora. Por ejemplo, la plata a veces es escasa, entonces cuando hay plata pues hay que administrarla bien para que no se malgaste. Y por ejemplo, la memoria, bueno, dependiendo del tipo, pues si es de DDR3 o DDR4, se va abaratando. Entre más pasa, por ejemplo, las nuevas son caras, pero ya cuando pasa el tiempo, empieza a abaratarse la memoria. Y uno puede ponerle más memoria a su equipo. La memoria rápida, pues, entre más nueva salga, o sea, DDR4, de velocidad es más cara. Pero con unos recursos, pues, con un buen procesador y un buen disco, una unidad de estado sólido, pues, el computador puede trabajar bien. Como estábamos hablando de procesos, pues para que un proceso pueda ejecutarse, primero debe estar ubicado en la memoria principal. Y hay una parte del sistema operativo que se va a encargar de hacer esto, de poner
que los procesos puedan residir en la memoria sin pelearse, sin haber problemas, cosa que a veces no hace Windows. Esto del gestor de memoria pues implica varias tareas. ¿Y cuál es una de esas tareas? Pues llevar un registro de las zonas que están libres. O sea, de las zonas que no están siendo utilizadas por ningún proceso. Y las zonas que están ocupadas por un proceso. ¿Y cuál proceso está ocupando esa zona? Es como si ustedes tuvieran un parqueadero. Ustedes tienen, por ejemplo, ustedes administran un parqueadero. Entonces el parqueadero le caben 100 carros, ¿verdad? Entonces entra un primer carro y ubícalo en el tal número. Si tienen numerado el parqueadero, ubícalo allá. Entonces usted dice, viene otro man y dice, no, yo quiero el 1, que es donde está la sombra. Y dice, mierda, y eso está ocupado. O sea, no, que yo quiero del 1 al 10, son los únicos que tienen sombra. Entonces tú vas anotando, bueno, ya entró el 1, ya entró el 2, quedan de 3 al 8, del 3 al 10, quedan 7 puestos con sombra y el resto con sol. Entonces va la gente preguntando, dame el tal, y tú dices, no, ya se está ocupado, no, ya, por ejemplo, que tú tengas alquilado ya un sitio, el 7 por ejemplo, ya ese el 7 siempre es para la misma persona, porque tú hiciste un negocio con esa persona, y cada vez que venga ella, el 7 debe estar libre. Entonces tú se lo guardas. Así es el lector de memoria. Él lleva un registro de qué zonas están libres y qué zonas están ocupadas. Otro de, 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 de lo que se encarga el gestor de memoria es que hay veces que en los sistemas no todos los procesos, no todos los programas se ubican en la memoria principal, porque ahí, si ustedes saben, hay una memoria secundaria. Entonces, él a veces decide a quién debe ubicar en la memoria principal y a quién no. ¿Qué procesos o qué programas él sube y los convierte en procesos desde el disco a la memoria? O viceversa. ¿Cuál de esos que no están utilizando la memoria los bajas tú al disco? Como el ejemplo del parqueadero. Hay un carro que tiene ya, digamos, un mes, pues y no ha pagado el arriendo, tiene un mes y no ha pagado el arriendo. Entonces tú dices, bueno, vamos a moverlo de ahí porque no ha pagado el arriendo y está ahí ocupando espacio. Entonces, cuando un proceso está ahí sin hacer nada, o sea, la memoria lo que hace, el gestor de memoria lo que hace es tomar ese proceso y descargarlo de la memoria y llevarlo al disco. Él va a notar, este proceso va por este lado, pasa esto, pasa aquello, pasa esto, y lo vamos a colocar en una parte del disco. Esa parte del disco es la que se llama memoria virtual o memoria caché. Él lo baja, lo tiene ahí. Cuando pase algún evento, él lo vuelve a subir a memoria principal y pues se puede ya procesar. El espacio que queda pues ya puede ser utilizado por otro proceso. Entonces, el gestor de la memoria, pues, ¿qué es gestión de la memoria? Pues es el acto de gestionar la memoria de un dispositivo informático, cualquier dispositivo informático eh, que tenga capacidad de memoria, pues necesita un gestor. Entonces, se denomina gestión de memoria, pues el acto de gestionar la memoria de un dispositivo informático. ¿Esto qué pasa? Para proveer mecanismos que asignen pedazos o secciones de memoria a los programas que la solicitan.
Y también se debe liberar las sesiones de memoria que ya no se están utilizando para que estén disponibles para otros programas. La gestión de memoria principal, pues, de una computadora es muy importante para que la computadora pueda funcionar bien. Este gestor de memoria debe encargarse de asignar la memoria física del sistema a todos los programas o todos los procesos que la requieran, porque un proceso solo se ejecuta, un programa solo se ejecuta al crear un proceso, y este proceso solo puede dar un resultado si va a la memoria y después va al procesador. El programa siempre usted cuando lo abre, él se carga en memoria. Tenga en cuenta eso. El programa no entra al procesador hasta que no se cree, hasta que usted no lo ejecute. Primero él se abre y todo eso que abre lo carga en memoria. Apenas que usted lo ejecuta, es que va a utilizar procesador. Pero mientras usted lo abre y no lo ejecute, él está ahí en memoria. Y es cuando entra en acción el gestor de memoria. Cuando lo ejecuta es cuando va a entrar el gestor de procesos o el administrador de procesos que vimos en la clase pasada. Todas las computadoras pues tienen una jerarquía de memoria, ¿ya? Todas tienen una pequeña cantidad de memoria caché y una cantidad mayor de memoria principal, la que llamamos RAM. Y pues hay computadores que tienen 250 GB, 512, 1 tera de almacenamiento secundario. Por eso es que el gestor de memoria es el encargado de administrar esta jerarquía. La jerarquía va en memoria principal, en memoria caché y en memoria secundaria. Entonces, el gestor de memoria administra esta jerarquía. ¿Cuáles son los objetivos del gestor de la memoria? Primero, pues ofrecer a cada proceso un espacio lógico propio, proporcionando una protección entre ellos mismos. Un proceso no puede pasarse a ocupar, no puede pasarse a ocupar un pedazo de memoria que ya está ocupada por otro proceso. El gestor de memoria también debe permitir, pues, que los procesos compartan la memoria. Pero, profe, si usted me dijo que primero debe proporcionar una protección en los procesos para que un proceso no se meta en otro pedazo de memoria, pues acá es diferente. Acá se va a compartir un pedazo de memoria. ¿Y cómo así? Pues cuando hay variables o datos que un proceso o dos o más, tres procesos necesitan modificar o leer, pues eso se coloca en memoria, lo que ustedes llaman, a veces variables globales, que son unas variables globales. Que de pronto varios procedimientos necesitan modificarla. Entonces, se comparte ese pedazo de memoria entre varios procesos. Y otro objetivo del gestor de memoria es maximizar el rendimiento del sistema, pues es la idea.
que se maximice, o sea, se utilice en su máxima expresión toda la cantidad de memoria que tiene un equipo de cómputo. Otro objetivo es proporcionar a los procesos mapas de memorias grandes. Entonces, ¿qué quiere decir esto en pocas palabras? O parafraseando, ¿qué quiere decir esto? Pues, supóngase que usted vive, digamos que en un barrio, ¿verdad? Y rara vez ha salido de ese barrio. Un barrio de 5 o 6 cuadras. De pronto hay una ciudad grandísima de 200 cuadras. Entonces, su gestor de memoria, o sea, supongamos que usted es un proceso, su gestor de memoria debe darle un mapa para poder ubicarse en esa memoria grande. Usted se mueve ahí en su barrio, pero para moverse a otro barrio tendría que tener un mapa o algo, porque cuando usted ha ido por primera vez a un lado, necesita preguntar. Bueno, acá los procesos no van a preguntar, ellos solo van a ser movidos o mapeados. Entre las características del gestor de la memoria, pues no son pocas las ocasiones en las que un proceso debe modificar de manera dinámica la cantidad de memoria que maneja, pues a veces a un proceso se le asigna un pedazo de memoria y el proceso va creciendo y debe modificar la cantidad y debe decirle al gestor, mira, este pedazo que me diste me está quedando pequeño. Entonces, entre las características debe estar que se debe optimizar el espacio. Se debe cargar los programas que van a ser ejecutados del disco duro a la memoria principal. Entonces, para optimizar el espacio pues, y poder cambiar o intercambiar los programas que van a ser ejecutados del disco duro a la memoria principal, pues el gestor de la memoria debe administrar bien esos recursos. Debe llevar un registro de las partes de la memoria que están en uso y las que no. Es como cuando si usted administra un hotel, ¿cierto? Y llega una persona, usted debe saber qué cuartos están vacíos y qué cuartos están ocupados. Pues si el hotel está vacío, pues usted puede arrendar cualquier habitación. Pero si el hotel ya usted ha arrendado varias habitaciones, en un registro, en una libreta, no sé, en el computador, una base de datos, pues usted debe, si el cliente le pide una habitación, usted debe saber cuáles están vacías, cuáles están ocupadas, cuáles se pueden arrendar y cuáles no, porque de pronto hay una habitación que tiene el baño dañado, está tapado, entonces usted no va a arrendar esa habitación mientras no la arreglen. Y debe saber quién está usando cada pedazo de memoria. En los sistemas, pues miramos los antecedentes. Los antecedentes, ¿qué quiere decir? Pues la historia de cómo la memoria pues surgió. ¿Se acuerdan cuando vimos los primeros sistemas monoprogramados? Pues en los sistemas de monoprogramación, o sea, los sistemas operativos que eran monousuario, monoprograma, pues solo existía un proceso, solo existía un usuario, así que ese proceso de ese usuario disfrutaba de todos los recursos del ordenador, del computador. Esto simplificaba la gestión de memoria porque ya que estas solo debía ser compartida con el sistema operativo, así como ven en la imagen, y por el único proceso de usuario que existía. Como yo les contaba allá en clase, pues cuando yo prendía el computador, iniciaba MS-DOS
Y si quería hacer una carta, pues abría WordStar. Y WordStar era el único proceso que se estaba ejecutando. Entonces, el sistema operativo quedaba en algunas partes de los sistemas operativos, se ubicaban en la parte de abajo y el programa se ubicaba en la parte de arriba y ocupaba todo el resto de memoria RAM. Esto era dependiendo del diseño del sistema operativo, pues unas veces iba a ocupar la parte baja, otras veces iba a ocupar la parte alta, y algunas veces pues en los sistemas operativos más avanzados se agregaba una parte donde iban a ir los controladores o lo que uno llama los drivers, que eran los controladores de dispositivos de la ROM, o sea, el controlador del disco duro, el controlador de, de la tarjeta de video, el controlador de la tarjeta de red, porque antes la red era con una tarjeta, no venía incluida en el computador, sino uno tenía que comprarla. El sonido también era una tarjeta independiente que uno debía adaptarle, o sea, eran como 4 tarjetas, la de video, la de sonido, la de red y la del modem. Porque antes, cuando uno estaba en su casa, pues como no tenía red, no habían estos cosas de Claro, ni de Tigo, ni nada de eso, pues le tocaba a uno conectarse al internet por teléfono. Los primeros sistemas operativos llamados sistemas primitivos, pues eh, almacenaban pues los sistemas operativos de una manera muy simple. Como vieron en la parte anterior, los sistemas operativos almacenaban los programas de la manera más simple. El sistema operativo ocupaba una parte y el resto se le dejaba al programa. Después de eso, pues, cuando se introducen, pues se evoluciona. Existe algo que se llama monitor residente y existe algo que se llama particiones, pues el monitor era el que tomaba los procesos, los montaba y el sistema operativo particionaba la memoria. Así como la vieron, la particionaba en 2 o 3 partes. Y esto, ¿qué hacía el monitor? Buscaba el proceso y decía al proceso, bueno, tú te vas a ubicar aquí en esta parte. Pero como era un solo proceso, pues ese proceso andaba en sus anchas, o sea, se ocupaba todo el pedazo. Es como cuando usted alquila, o supongamos, usted va a una parte donde hay piscina y usted es el único, ¿verdad? Entonces, la piscina es para usted, el único. Pero si usted empieza a llevar o empieza a llegar gente y se va llenando la piscina, pues usted va a tener que ocupar una parte nada más de la piscina. Entonces eso es lo que hacía el sistema operativo. Esto era lo que era un monitor residente, la forma más primitiva de trabajo. Entonces el monitor, como les decía ahorita, cargaba un único programa en memoria y la memoria se dividía en 2 partes, la parte del sistema operativo y la parte del programa de usuario. Eso era como era así, pues como el ejemplo de la piscina. Estaba el administrador de la piscina y estaba usted. Entonces el administrador de la piscina decía, bueno, este pedazo es mío y todo el resto de la piscina es tuya.
Entonces, eso era lo que pasaba antes con los sistemas de monoprogramación. Cuando hay un gestor de memoria, pues los gestores de memoria necesitan unos requisitos, ¿ya? Y esos requisitos son la reubicación. El primer requisito para que un gestor de memoria funcione bien es la reubicación. Entonces, el programa a veces no conoce qué otros programas van a residir en memoria en el momento en que son ejecutados. O sea, parafraseando. Entonces, mientras se está ejecutando el programa, puede que se descargue ese proceso, se descargue al disco y después vuelva cuando ya se está usando, vuelva a la memoria. Pongamos un ejemplo para que lo entiendan, ¿verdad? Supongamos que volvamos volvamos al hotel, ¿verdad? Usted administra un hotel. Llega una persona. La persona le dice, bueno, yo quiero la habitación 5, ¿verdad? Llega otra persona, yo quiero la habitación 10, entonces está la 5 y la 10. Por caso de emergencia, el de las 5 se tiene que ir y la habitación es más grande, ¿verdad? Se tiene que ir. O hubo un evento. ¿Se acuerdan de los procesos? Que los procesos son nuevos, listos, activos, bloqueado y fin. Bueno, de activo a bloqueado hay un evento. Siempre hay un evento. Entonces, suponga que el de las 5, que tiene televisor y tiene DirecTV, lo tienen que sacar porque hay un evento en el cuarto. Entonces, él vuelve otra vez. Bueno, él se va, ¿verdad? Llega otra persona y dice, no, yo quiero la habitación 5 y se la alquilan. Porque como él no estaba, pues se había ido. Pero él vuelve enseguida y dice, bueno, ya el evento pasó. Quiero que me devuelvan otra vez la habitación. Entonces le dicen, hombre, está ocupada. Lo vamos a reubicar. Vamos a darle la habitación 7, que es parecida a la 5. Entonces ahí se está reubicando a ese usuario, a ese proceso se está reubicando en una habitación diferente a la que él tenía, que era la 5. Pero la 7, le dice el administrador, es parecida. Entonces, eso es lo que se llama reubicación. Un programa, surge un evento, un proceso está en memoria, surge un evento, ese proceso tiene que bajarse de memoria a la memoria, al disco. El evento pasa y cuando él vuelve a la memoria, que quiere volver al pedazo donde estaba, si ya ese pedazo está ubicado, tomado, o sea, está ocupado, tiene que reubicarse ese proceso en otro pedazo de memoria. Eso es lo que es reubicación. Cuando está en una parte, pasa bloqueado, y después, cuando vuelve a estar activo, pues ya no va a ocupar el mismo espacio. Otro requisito es la protección, pues cada proceso debe protegerse contra interferencias no deseadas, tanto accidentales como intencionadas. Hay procesos, pues, como los virus, cuando se ejecutan, un virus también es un proceso que se ejecuta, pues, a veces quiere ocupar el espacio de memoria que tiene otro proceso y, pues, el gestor de memoria debe evitar que sea sacado un proceso de su pedazo de memoria y que otro ocupe. O cuando, por ejemplo, un proceso que tiene, supongamos que tiene cinco unidades y el proceso en vez de 5 necesita 7 unidades, quiere quitarle esas 2 unidades a otro proceso y eso no se debiera.
Entonces, aquí cuando un proceso se ejecuta, cuando un programa se ejecuta, pues no debe hacer referencia a otras posiciones de memorias que ya estén ocupadas. Solo él debe referirse a la parte de la memoria que está libre. Entonces, la protección es muy importante porque el proceso debe ocupar solamente su espacio y no debe estar pasándose. Otro requisito es compartir, ¿verdad? Pero miren que primero está protección y después está compartir. Pues compartir eh, es diferente porque cualquier mecanismo de protección que tenga el gestor debe tener una flexibilidad de permitir que varios procesos puedan acceder a la misma porción de memoria principal. ¿Esto cómo así? Bueno, por ejemplo, si varios programas están ejecutando, eh, por ejemplo, si un programa ha creado varios procesos, perdón, es ventajoso, o sea, permitir que cada proceso pueda acceder a la misma copia del programa, en lugar de tener copias separadas. Profe, ¿cómo así? No entendí. Pues cuando usted abre Word y vuelve a abrir Word y vuelve a abrir Word, eh, si no existiera esto de compartir, pues cada Word que usted abriría un programa diferente. O sea, abriría un Word y sería un proceso, abriría otro Word y sería otro proceso, y abriría Word y abriría otra vez el programa. Entonces, todos los Word tienen el mismo menú y ustedes saben que se trabajan con librerías. Entonces, todos los Word abrirían una librería por cada menú. O sea, se estaría repitiendo cada 3 veces. Entonces, el Word no lo pudiera abrir varias veces si no se pudiera compartir el pedazo de memoria, sino que usted tendría que abrir un solo Word. No podría abrir otro porque ya ese pedazo de memoria estaría ocupado y usted no puede entrar ahí. Entonces, a veces es bueno que se pueda compartir el código de un programa y que, por ejemplo, como está en la imagen, un proceso A pueda leer la memoria compartida. Miren que hay un proceso A, un proceso B. Hay un proceso A que está ubicado en su parte de memoria, pero también puede leer otro pedazo de memoria, que es el que está en la mitad. Hay un proceso B, que es verdecito, y está en su pedazo de memoria y también puede leer o acceder a la parte de la memoria compartida. Otro requisito es que se pueda organizar lógicamente el espacio físico o la cantidad física de memoria que hay. O sea, una cosa es los 8 gigas físicos y otra cosa son el tamaño lógico. ¿Por qué? Porque el sistema operativo, cuando se ve falto de memoria, él expande o extiende la memoria y hace creer a veces a los procesos que se están ejecutando en memoria principal, pero no, a veces suponga que usted nada más tiene un equipo con 4 gigas de memoria y está ejecutando muchos programas. Entonces lo que hace el sistema operativo es tomar una parte del disco duro como en memoria principal y ejecutar procesos ahí. Entonces organiza lógicamente pues esta memoria físicamente y lógicamente. Entonces, a nivel físico, la memoria, pues secundaria, o sea, lo que es disco duro y eso, y unidad de estado sólido, pues está organizada de manera similar. La mayoría de programas, pues se organizan en módulos, algunos de los cuales estos módulos no se pueden modificar porque son de solo lectura o son solo de ejecución. Y algunos, pues tienen datos que sí se pueden modificar.
Entonces se debe organizar lógicamente la memoria principal. Y también debe haber una organización física. Entonces, debe haber una organización física. ¿Cómo así? Pues debe haber una jerarquización. Memoria principal, memoria caché y memoria secundaria. Memoria primaria, que es la RAM. Memoria caché, que es un espacio entre la memoria RAM y la memoria secundaria, y la memoria secundaria, que es la del almacenamiento perpetuo, que nada más se borra si usted pues lo borra. Para poder pues gestionar la memoria, la tarea central de cualquier sistema operativo o de cualquier gestor de memoria es traer los programas a memoria principal para que se puedan ejecutar en el procesador. En casi todos los sistemas multiprocesos de ahora, estos sistemas operativos modernos de ahora, Windows 11, Windows 10, Ubuntu, Mac OS, pues esta tarea supone que sea un esquema sofisticado. Este sistema sofisticado, porque ya hay muchos procesos ejecutándose, tiene como nombre memoria virtual. Y la memoria virtual está a su vez basada en el uso de dos técnicas básicas, segmentación y paginación. Pero antes de que veamos esto de segmentación y paginación, pues vamos a ver unas técnicas de memoria virtual que eran utilizadas antes que aparecieran estos sistemas operativos. Eran unas técnicas de gestión simples que no requerían el uso de memoria virtual, pues eran los sistemas operativos de antes. Entonces, la primera técnica que se usó fue la de particiones. Esa fue una de las técnicas que se empezó a utilizar cuando nació esto del concepto de memoria RAM. Todavía se utiliza, pero ya con nuevas variantes. Esta técnica se utiliza más que todo en sistemas operativos que ya están obsoletos. Entonces, la operación principal del gestor de memoria, pues les recuerdo, es traer los procesos a la memoria principal para que el procesador los pueda ejecutar. Entonces, había esta técnica de particiones donde el sistema operativo estaba en una memoria base que eran los 640 KB y la memoria alta, que era el restante, pues se conocía memoria alta, los 360K, que eran los que tenían 1 mega de memoria. Entonces el mega memoria se dividía en dos. El primer mega de memoria se dividía en dos, 600K y 300K. Y si yo tenía 2 megas, pues el resto de megas se llamaba memoria extendida. Ahí se utilizaban, esa memoria extendida era muy poco utilizada, pero se utilizaba más que todo, era utilizada por programas que estaban hechos para ese entorno. O sea, no todos los programas utilizaban la memoria extendida, solo algunos pocos. Entre esas particiones, porque habían varios tipos de particiones, teníamos los tipos de memoria de partición fija. Eh, Habían dos alternativas de partición fija, pues en la mayoría de los esquemas de gestión de memoria de antes, pues estamos hablando de los sistemas operativos de antes, se suponía que el sistema operativo ocupaba una parte fija de la memoria principal y que el resto estaba disponible para ser usada pues por varios procesos. El esquema era sencillo y el lector de memoria pues no tenía tanto problema.
Entonces el lector de memoria lo que hacía era dividirla en regiones con límites fijos. Y había dos alternativas. Una alternativa era que se podía emplear una partición de igual tamaño, o sea, todo el restante de memoria se particionaba en partes iguales. Aquí, ¿qué pasaba? Que un proceso, por ejemplo, el de arriba, miren, el primero eh, el sistema operativo ocupaba 512 y el resto se dividía en 512. Todas las particiones de 512K. Entonces, ¿qué pasaba? Si un proceso pesaba 512 o menos, era el que se podía ejecutar. Cualquier proceso cuyo tamaño era menor o igual de 512 podía cargarse en cualquier partición libre. Si todas las particiones pues ya estaban ocupadas y el sistema, si estaban ocupadas y otro proceso pues necesitaba espacio, pues el sistema operativo podía hacer o uno, no montar el sistema, o dos, sacar uno para montar este. Pero este sistema pues planteaba unas dificultades, esto de unas particiones fijas, porque un programa podía ser demasiado grande para caber en la partición. Entonces le tocaba al programador diseñar un programa que tuviera el mismo tamaño cuando el proceso se cargara, pues tuviera el mismo tamaño al espacio que estaba particionada la memoria. Y dos, el uso de esta memoria principal era ineficiente. ¿Por qué? Porque cualquier programa podía ocupar, supóngase ahí a 512, ¿verdad? Entonces, habían procesos que pesaban 10K o 12K, imagínense. Entonces se desperdiciaban 500K. Eso era una ineficiencia. Supóngase que del 1, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 particiones. Sacándolo al sistema operativo había 9 de 512. Supóngase que teníamos 5 programas de 10K. Entonces se estaban desperdiciando 500 en la primera, 500 en la segunda, 500 en la tercera, casi 200. 200K. Un mega se perdían casi 2 megas de memoria porque solamente habían procesos que pesaban 12K, supongo. Entonces era una ineficiencia. Entonces, para reducir ese problema, para aliviar ese problema, entonces se creó algo que se llamaba particiones fijas, pero de diferente tamaño. ¿Ya? Entonces dijeron, bueno, entonces no vamos a crear particiones del mismo tamaño, vamos a crear particiones, unas más grandes, unas más pequeñas, unas medianas. Entonces empezaron a crear un algoritmo que redimensionara las memorias en particiones fijas. Mira que ahora hay partición fija de 1000, dos de 512, una de 1024, una de 512 y una de 1024, o diferentes formas. Aquí abajo también está otra manera de particionarla. De seguido, aquí hay dos de seguido 512 y aquí hay dos de seguido de 1024. Pero igual era ineficiente. Porque un algoritmo de ubicación, póngase que hay un algoritmo de ubicación y este algoritmo en la primera parte o en la que estaban allá, pues él recorría la memoria y donde había un espacio libre ahí metía el proceso. Eso era todo, o sea, métete ahí y ahí se metía el proceso. No importa si el proceso era muy pequeño o muy grande, él lo metía ahí. Si era un proceso de 500, pues cabía porque era 512. Si era un proceso de 10, cabía porque ahí sobraban 500.
Esta técnica tampoco era óptima. Cuando, por ejemplo, en la primera venía un programa de 700, no había forma de ese proceso de ejecutarse porque solamente cabían procesos de 502. Pues en la segunda, pues ya se mejoró eso. El algoritmo de ubicación decía, este proceso pesa 700 y él lo ubicaba en una partición de 1024. Pero cuando empezaron a salir programas, pues mayores, pues ya no había forma de ubicarlos aquí. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que dijeron, bueno, hey, vamos a hacer algo, vamos a mirar cómo mejoramos esta situación, ¿ya? Y se creó algo que se llamó partición dinámica. Entonces ya no se particionaban el resto de memoria, o sea, lo que quedaba del sistema operativo, el resto de memoria ya no se particionaba, sino que se dejaba libre y se empezaban a cargar los procesos de acuerdo a cómo llegaron. Entonces, si ustedes ven aquí que aquí hay 100 megas, 90 más 10, aquí hay 100 megas. Entonces, se dejaban 10 megas para el sistema operativo y los otros 90 se dejaban libres sin particiones. Entonces, si llegaba un proceso 1, por ejemplo, este proceso que está aquí, perdón, este proceso que está aquí, que es rojo, pesa 20 megas, él se subía. Entonces, a 90 se le restaban 20 y quedaban 70, como está aquí. Miren que ahí subió el proceso 1, ya quedaban 70 libres. Llegaba al proceso 2 y el proceso 2 pesaba 30 megas, pero habían 70 libres. 30, cabe entre 70, sí, entonces lo subía en la parte de abajo. Miren que ya está ocupando 50 megas. Quedan 40 libres. Llegaba un tercer proceso al verde que pesaba 30, pero como hay 40 libres, pues sí cabía. Y se subía el proceso y quedaban 10 libres. ¿Qué pasa aquí? Que ya llega un proceso 420 de 20 megas, pero no pueden subirlo porque apenas hay 10 megas libres. ¿Ya? Entonces el proceso tenía que esperar a que o el 1 o el 2 o el 3 terminara para él poder meterse. Aquí el proceso 2, el azul termina, ¿verdad? Queda en negro. Entonces ahora sí el proceso 4, pues en la parte de arriba miren que el proceso 4 entra a ejecutarse, a estar en memoria. Entonces quedan 10 libres y 10 libres. Entonces supónganse que el proceso 1 termina y el proceso 5 llega y el proceso 5 llega y se mete de primero aquí en los 20 libres, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Llega un proceso 6 de 30 megas, pero si ustedes se dan cuenta, hay 10 libres, hay 10 libres y hay 10 libres. O sea, hay 30 libres, pero el proceso no se puede dividir, sino que tendría que ¿cómo es? O esperar a que saliera el proceso 3 para él poderse meterse, o el proceso 4 para el poder meterse. Aunque hay 30 megas libres, si ustedes se dan cuenta, hay 30 megas libres, él no va a poder entrar porque eh, no están juntos. Entonces empezaron a los ingenieros a decir, ven acá, que vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a coger los procesos y vamos a compactarlos. ¿Sí? ¿Y qué es eso de compactar? Pues vamos, miren que aquí hay 10 libres, entonces vamos a rodar el proceso 4 y lo vamos a pegar al proceso azul y el proceso verde lo vamos a pegar al proceso morado y eso nos va a dar 30 megas libres. Entonces, miren cómo estaba arriba y miren cómo quedó abajo. Entonces, el proceso 4 se movió, se movió 10 megas, el proceso 3 se movió 20 megas y quedaron los 30 libres. Y eso se llama compactación. Entonces, ahora sí, el proceso 6
podía entrar a ejecutarse. Eso se llama compactación. ¿Ya? También existían pues otros métodos. Para poder hacer eso se crearon unos algoritmos que se llamaban algoritmos de ubicación. Cada algoritmo pues tenía un nombre y tenía pues una manera de hacer esa compactación que ustedes vieron ahí. Entonces, teníamos 4 algoritmos: el del mejor ajuste, el del primer ajuste, el del siguiente ajuste y el del peor ajuste. Vamos a mirar aquí. Espérense y les voy a mostrar. Dejen buscar aquí. Entonces, ¿qué decía esto? ¿Dónde es que está aquí? Dejen buscar aquí para ver. Desde el primer ajuste. Oye, ¿dónde está? Déjenme buscar aquí. ¿Dónde está el ejercicio? A verlo aquí. Bueno. Vamos a compartirle aquí y me dicen si ven. Si se ve en el Excel. Hola. Si están viendo el Excel. Bueno, ahí está el Excel, ¿verdad? Entonces tenemos el método del primer ajuste. Denme un momentico aquí mientras busco una memoria. ¿Dónde es que tengo eso? Un momentico.
Bueno, vamos otra vez a compartir. Bueno, ahora sí. Sí están viendo, ¿verdad? Dice Aldair que sí, dice Jonathan que sí. Entonces, miren, el primer ajuste decía esto. El primer ajuste, el método del primer ajuste decía que cada proceso llegaba, perdón, primero empezaba donde está la flecha. Él siempre empezaba ese recorrido y empezaba a colocar el proceso donde cupiera, ¿ya? Entonces teníamos 4 procesos. Estos procesos van llegando. O sea, ustedes miren el proceso, pero no el valor. O sea, por ejemplo, nada más estaba el 1. Yo por qué. O vamos a quitar aquí los valores. Miércoles al revés. Por ejemplo, llegaba el proceso 1, ¿verdad? Entonces, el algoritmo lo que tenía era que tratar de ubicar ese proceso, tratar de colocarlo en una parte de esas que tuviera, que él pudiera, ¿cómo es? Caber. O sea, él debía asignar ese proceso en el primer espacio donde cupiera. ¿Ya? Entonces, él tenía, el sistema operativo ya tenía ocupado, ¿verdad? Entonces, él venía y preguntaba aquí, el proceso 1 que pesa 15, cabía en 10, entonces el sistema operativo le decía no, entonces él iba acá. Este proceso cabe aquí, y él decía no, y venía acá. Entonces él decía 15 es menor que 20, y le decía sí. Entonces este proceso de 15 cabía aquí. Vamos a poner el rojo aquí. Entonces el proceso 1 quedaba aquí. Listo. Porque era de 15. Después de eso, esta aguja se iba para acá. Otra vez. Y llegaba un proceso que pesaba 4. Bueno, vamos a ponerlos aquí para que... Entonces él decía, este proceso 2, ¿verdad? Que pesa 4 megas. Y él pregunta aquí, ¿cabe aquí? Y él le decía, claro, sí cabe ahí. Entonces él lo metía. Él solamente preguntaba si cabía. Él no decía nada más si cabía. Y entonces él cogía este proceso y lo metía ahí. De 4, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Que aquí se iban desperdiciando 6 megas porque este proceso pesaba 4. Iban desperdiciando 6 megas. Y como ya este estaba ocupado, él pasaba aquí. Y él venía y decía, proceso 3, pesa 10. ¿Caben 4 o no? Y él pasaba aquí y decía, ocupado. Se lo volaba y decía, 18. 10, caben 18 y le decía, sí, sí cabe porque sobran 8. Y él venía aquí y se metía aquí 18. ¿Verdad? Ocupaba 10 y dejaba sobrando 8. Después se volvía otra vez aquí, porque este es el que estaba vacío. Y decía, este proceso pesa 20, cabe en el de 4 y decía no, ya este está ocupado, ya este está ocupado y venía aquí. 20 pesa en el de 7
Pero cabe en el 7, decía no, 20 es mayor que 7, tiene que ser menor. Y él preguntaba, ¿20 es menor que 9? No. ¿20 es menor que 12? No. ¿20 es menor que 15? No. ¿20 es menor que 10? No. ¿Y qué pasó? Que se acabaron las posiciones y 20 quedó sin asignarse. Aquí había uno de 20, pero fue ocupado por un proceso de 15. ¿Ya? Perdón. Entonces, esto volvía ineficiente este algoritmo. ¿Por qué? Porque decían, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Si este proceso que pesa 20 cabía aquí, pero aquí que estaba un proceso de 15, que era este, el proceso rojo. Voy a poner aquí el rojo para mirar el tamaño. Este proceso es este, el de 4. Este proceso de 10 es el morado. Y este proceso es el verde. ¿Verdad? Entonces, ese primer ajuste, miren que es un poco ineficiente. ¿Por qué? Porque ya el proceso 20, el proceso 15, por ejemplo, este que era este, había ocupado un espacio pues que no debió ocupar. ¿Verdad? No debió ocupar ese espacio. Entonces dijeron, bueno, entonces vamos a crear un algoritmo que se llame método del mejor ajuste. ¿Y en qué consistía ese método del mejor ajuste? Vamos a devolver otra vez este proceso aquí. Vamos a devolverlo otra vez, este proceso aquí. Y este proceso aquí. Y vamos a arreglar aquí, esperen. Y el 1. Sería el 3. Y este sería el 4. Ya listo. Entonces, el de mejor ajuste, ¿qué decía? Pues se asignaba el proceso en el espacio con menor desperdicio interno. ¿Ya? Se decía, bueno, si llega un proceso de 15 en el de mejor ajuste, vamos a buscarle un espacio. Por ejemplo, aquí se desperdician 5, aquí se desperdician 3 y aquí no se desperdicia nada. Entonces él empezaba a buscar primero si había un espacio igual. Entonces él decía 15 igual a 10, no. 15 igual a 4, no. 15 igual a 20, no. 15 igual a 18, no. Igual a 7, no. Igual a 9, no. Igual a 12, no. Y si igual a 15, sí. Aquí hay un espacio que es igual a 15. Entonces él venía y cogía y lo metía acá. Ya. Llegaba un proceso 2. Bueno, él se volvía hasta acá otra vez. Y él decía, bueno, viene un proceso 2. Y el proceso 2 que pesaba 4, él decía, 10 es igual a 4 o no. Y venía aquí y decía, 10 es igual a 4, sí. Entonces ya no él revisaba más porque ya encontraba uno igual. Listo. Y pasaba ahí.
se devolvía, ¿verdad? Porque él siempre se devuelve. En los dos primeros algoritmos, él siempre se devuelve. Y cogía aquí proceso 3 y decía 10 igual a 3 y decía sí, listo, o sea, no hay problema. Ya él decía, bueno, ocupado, libre. Y venía el proceso de 20. Entonces miren que ya el proceso de 20 podía caber ahí porque eran 20. Pues miren, ahora sí en el segundo proceso, en el segundo algoritmo de ubicación, todos los procesos se ejecutaron. Acuérdense que en el anterior no se ejecutaron. ¿Por qué? Porque era el del primer ajuste. Él lo ubicaba donde el primero cupiera, no importaba el tamaño. ¿Ya? Pero a alguien se le ocurrió inventar el método del peor ajuste. ¿Sí? Vamos a devolver esto. Vamos a devolver esto, listo, ya devolvimos. Se llamaba el método del peor ajuste. No sé por qué lo quisieron inventar. Silencio. Decía el peor ajuste, no sé por qué lo inventaron, pero bueno, lo inventaron. El peor ajuste era que él iba a tomar, al contrario de los anteriores, él iba a buscar el espacio más grande para meter ahí el proceso que llegara. Él siempre iba a ordenar de mayor a menor, ¿sí? Entonces él iba a ubicar el mayor, aquí el mayor es 20, y él se iba a ubicar ahí, en el mayor. Y iba a esperar los procesos que llegaran. Entonces llegaba el proceso 1 que es de 15, y él decía, bueno, si cabe, ching, lo metí ahí. Después él buscaba el siguiente mayor, y aquí el siguiente mayor era el del 18 y se quedaba ahí. Y decía, bueno, llegó otro proceso, 4 caben 18 y le decía que sí. Listo. Y él buscaba el siguiente, 18, el 15, que era el siguiente más menor. Entonces ahí metía el proceso 10, 10 caben 15, sí, pero sobran 5. ¿Verdad? Y se ubicaba en el que siguiente, el 12, que era el que sigue a eso. Entonces, ¿qué pasaba? Que venía un proceso de 20 y ya no podía ejecutarse. ¿Por qué? Porque ya estaba ocupado, el rojo tenía ocupado el proceso de 20. Ese era el peor ajuste. Cogía el espacio más grande para desperdiciar más. No importa cómo, de cuánto viniera el tamaño, él siempre cogía el más grande. ¿Verdad? Vamos a devolver esto. Y había algo que se llamaba el método del siguiente ajuste, que era este, el método del siguiente ajuste. Es parecido al primero, pero ¿qué pasa? Que él no se devolvía, ¿verdad? Entonces él decía, llegó un proceso de 15, y él decía, en 10 no cabe, en 4 no cabe, en 20 sí cabe. Y él lo metía ahí. Si se acuerdan, esto se devolvía. Bueno, ya no se devolvía, sino que seguía después del ocupado. Antes se devolvía y empezaba de aquí. El siguiente ajuste no, el siguiente ajuste se quedaba en el siguiente. Y llegaba uno de 4 y lo metía en del 18 porque sí cabía. Y lo que hacía era siguiente. Llegaba un proceso de 10
Cabía en el 7, no. Se colocaba aquí. 9, no. En el de 12 sí. Y ahí lo metía porque ahí cabía. Pero miren qué pasaba. Que quedaban dos huecos, miren. 5 y 6. Y se colocaba en el de 15. Entonces decía, el proceso 20 cabe aquí, no. Cabe en el de 10, no. Y ahí sí se devolvía. Y ahí moría. Entonces ya no se devolvía, sino que decía, cabe en el de 10, no. Entonces ese proceso moría. Si se dieron cuenta, solamente una vez el proceso de 20 se ejecutó. O sea, fue subido a memoria. El resto de los tres, este proceso no pudo ejecutarse. En el primer ajuste no cupo, ¿verdad? En el segundo, en el del mejor ajuste sí fue que cupo, porque en los que iban llegando los iban colocando donde era. Y en el del peor ajuste, menos tampoco, porque llegó de último y el 15 lo metieron en el de 20. Y en el siguiente ajuste tampoco, como vimos ahora, tampoco porque el proceso 15, en los tres algoritmos, siempre que llegó lo metieron aquí. En el único que fue el mejor ajuste, lo metieron aquí. Ya. Entonces digamos que estos cuatro algoritmos, ¿cuál creen ustedes que es el que debe utilizarse de estos cuatro algoritmos? El primer ajuste, el mejor ajuste, el peor ajuste o el siguiente ajuste. ¿Cuál ustedes creen que es el más eficiente? ¿Los leo o los escucho? Si es que están ahí. O están en la coronación. El del mejor ajuste. Exacto, puede ser que el del mejor ajuste, ¿por qué el de mejor ajuste? Porque pues se pudieron procesar los cuatro, ¿cierto? Eh, entonces, vamos a hacer algo. Vamos a volver a compartir las diapositivas. ¿Por dónde era que iba? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, aquí hay tres procesos. Entonces, van a hacer uno con el primer ajuste, el mejor ajuste, el peor ajuste y el siguiente ajuste. ¿Cómo quedarían esos tres procesos si utilizáramos el primer ajuste? ¿Cómo quedarían esos tres procesos si utilizáramos el mejor ajuste? ¿Cómo quedarían esos tres procesos si utilizaran el peor ajuste? ¿O cómo quedarían si utilizaran el siguiente ajuste? Entonces, hagamos algo. El que me diga, profe, el primer ajuste es así, así. El rojo va en tal parte, va en el 1, el 2, 3, el azul va en el tal parte y el morado va en tal parte. ¿Ya? Entonces yo le pongo una bonificación al que lo diga bien. Si necesitan que se los explique otra vez, yo se los explico otra vez con el archivo de Excel. O sea, hay uno de 12, uno de 10 y uno de 9. Con el primer ajuste, ¿cómo quedarían los tres? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Usted alza la mano y dice, profesor, yo hago el del primer ajuste. Y tal, el rojo va en tal parte. Entonces, Jonathan,
Eh, O sea, el proceso 1 pesa 12, el proceso 2 pesa 10. ¿Ah? Si quieres lo escribe. Que para hacer el del primer ajuste, Dale, Jonathan, si quieres lo escribe. No sé si quieres hablar o si quieres lo escribe. ¿me escucha, profe? Sí, Bueno, entonces, en el caso del primer ajuste, el proceso 1 iría en el espacio de las 20. ajá. El rojo va en el tercero. Ah, exacto. El 2 iría en el primero Ajá. y el 3 iría en el de 18. El 9 iría en el del 18. O sea, tú dices, el primero va en el de 20, ¿verdad? Ajá, El segundo va en el primero y el tercero, que es el de 9, va en el cuarto. Así, ¿verdad? sí. Listo. Entonces vamos a ver si es así. Correcto, Jonathan. Entonces miren que el primer ajuste, el algoritmo dice que el rojo va en el tercero. ¿Por qué? Porque es el primero que cabe. El azul, como él se devuelve, él empieza en el azul y cabe en el 10. Cuando llega el tercero, que es 9, él pregunta si cabe en el 4, él dice que no y se va al cuarto. Entonces, listo. Jonathan tiene bonificación. ¿Quién hace el segundo? Barak. Isa. Yo le iba a preguntar, o sea, entonces el primer ajuste, en el primero que entre se pone ahí el proceso. El mejor ajuste es donde pues menos espacio quede y el peor es donde más espacio quede. Sí, exacto. Y el siguiente pues ya no se pone en el primero, sino en el segundo. Exacto. Ok. Entonces, El de ¿cuál va a mejor ser? ajuste, ¿Mejor, peor o siguiente? cualquiera. No, tú decides. Espérate, deja El, aquí ponerle la calificación a Jonathan, antes que se me olvide. Espérate ahí. Entonces, oye, bueno, ok, bien, este man ya lo puso ahí Jonathan ya todavía no es, ya lo puso ¿dónde? en el chat, puso mejor ajuste rojo, posición 7. ¿Quién es Aldair? Azul, sí. Ah, pero no alzarte la mano, Aldair. Bueno, ya veo el otro, ya veo el de peor ajuste, pues. Aldair hizo cuál. El de mejor, ahí lo mandó. Te vamos a ver si es verdad, espérate ahí. Todavía no escriban porque estoy acá en el Excel buscando a Jonathan. Morina Castro Jonathan. Este. Listo. Y vamos a ver si Aldair tiene razón. Entonces Aldair dice que el mejor ajuste, fíjense y dejen buscar aquí. Ah, este es el primer ajuste. Vamos a ver. Jonathan dice, ay, otra vez se fue, que el rojo, la posición 7, que es el mejor ajuste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cierto, el 12 en el 12. El azul en la posición 1 y el morado en la posición 6, que es el de 9. O sea, todos en su mismo tamaño. Cierto, entonces vamos a ver si es verdad. Entonces es correcto, Aldair Pérez Villa respondió bien. Espérate, Isa, ahora vas tú. Aldair
Control C. Listo. Dale, pues. Así. Sí, el peor ajuste. El 1 en el 20, el 2 en el 18 y el 3 en el 15. El 1 en el 20. Sí. El 2 En el 18 en el 18. Y el y 3 en el 15. en el 15. Entonces vamos a ver. Peor ajuste. El 1 en el 20. El 2 en el 18 y el 3 en el 15. Exacto. ¿Y quién hace el del siguiente ajuste? Acuérdense cómo es el siguiente ajuste, ¿verdad? Me pone 2 puntos, yo se lo hago yo. O ya. Está, ya, bueno, ya, Jonathan. Jonathan lo hizo. Aldair e Isa. Entonces está, ¿quién más está por aquí? Voy a ver quién está por aquí. Jaime, Julián. ¿Cuál de los dos? Si lo quieren hacer, pues si no, entonces que lo haga otro, pues. ¿Cuál sería el siguiente ajuste? ¿Quién dice el del siguiente ajuste? Jonathan. El del siguiente ajuste, dice Jonathan. Rojo, posición 3. Azul, posición 4. Y morado, posición 6. ¿Tú qué dices, Isa? ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Cómo Perdón. sería el del siguiente ajuste? ¿Cómo lo harías tú? El 1 va en el 15, el 10 va en el... No, mentira. Siguiente ajuste. Sí. Sí, el 1 va en el 18, el 2 en el 20 y el 3 va en el 9, ¿no? Seguro. ¿Dónde va el Mm, rojo? El de 12. el de 12 va en el 18, el 2 va en el 20. Esto se llama siguiente ajuste. ¿No te acuerdas? Sí, el siguiente. Entonces, este si entra en el 20, el 1, entonces entra en el 18, que es el que viene. El de 2, si entra en el 10, entra en el 20. Entra en el 20. Y el 3, Pesa 9. pesa 9 y entra en Lo el que 10, pasa es ¿no? que el siguiente ajuste no se regresa, ¿no? No se regresa. ¿Se acuerdan que el siguiente ajuste no se regresa? Miren el Ok. siguiente ajuste aquí. El siguiente ajuste no se regresa. ¿Se acuerdan que yo les puse la flechita? Por eso les puse la flechita. Porque él cogía el 12 en el 20 y ahí no se regresaba, sino que se iba al siguiente, de 18. Como venía uno de 10, cabía en el de 18. Si venía uno de 9, como él no se regresaba, mire que aquí estaba un 10, pero él no se regresa. Él cogía, seguía el de 7 y no caía. Y pues seguía el de 9 y ahí sí se metía. Entonces, sí ¿cómo es? Sí lo cogía. Vamos a hacer otro ejercicio para ver. Entonces, por ejemplo, miren aquí sí vamos a ver el desperdicio. Vamos a contar el desperdicio aquí. Entonces, había un proceso 1 de 50, uno de 30, uno de 80, uno de 40 y uno de 20. Y estos son los espacios. El de 80, de 50, 70, 40, 60. El estado está libre ahora. Aquí es donde va a ir el proceso.
Proceso 1, que es este, proceso 2, proceso 3, proceso 4, proceso 5. Y aquí es donde se va a ver reflejado cuántos espacios ocupa y cuántos espacios deja de desperdicio. El siguiente ajuste, perdón, vamos a coger primero, el primer ajuste. ¿Cómo iría, pues, esto? ¿Cómo irían? Miren que la flechita está aquí. En el primer ajuste siempre comienza en el primero. ¿Cómo sería, entonces? Aquí, ¿qué proceso iría? ¿Quién dice? El 1, ¿no? El 1, porque es el primer ajuste, ¿verdad? Entonces, miren, aquí ocupa 5 y desperdicia 3. Llega a 1 de 30. ¿Dónde se mueve la flecha? Aquí. ¿Aquí qué iría? ¿El proceso qué? 2. 2, ¿verdad? Ocupa 3 y desperdicia 2. Como es el primer ajuste, él viene aquí, ¿verdad? Y pregunta, ahí viene uno de 80, ¿cabe aquí? No. Sigue, ¿cabe? No. Y se va al 5 y ¿cabe? Tampoco. Tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que este proceso queda en listo, ¿ya? Queda ahí en listo. Y tiene que esperar a que se desocupe uno de estos. Y llega otro proceso, el de 40. ¿Para dónde se mueve la flecha ahora? Para el que está libre. El 3. Al 3. ¿Y 40 cabe aquí? Sí, ¿verdad? Sí. Proceso 4. Si yo cogiera el proceso 3, miren, sale error. Y ella se mueve ¿a dónde? Aquí. Ahora llega un proceso 5 de 20. ¿Cabe aquí? Sí. Sí, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, miren, quedan 60 libres. ¿Cuántos quedan libres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. Quedan 16 espacios libres con el primer ajuste. Vamos a ver ahora el rendimiento, ¿verdad? ¿Cuánto desperdicio hubo y cuántos ocupados hubieron? Entonces se desperdiciaron 16 casillas, ¿verdad? Y un proceso quedó sin ejecutarse. Entonces miren aquí el desperdicio. El primero se desperdician 30, el segundo 20, 30 y 20 aquí. Y quedan 100 desperdiciados. Y quedan 60 libres, ¿verdad? Esto no se desperdició porque no se utilizó. Pero sí hubo 100. Y hubo fragmentos de 100. ¿Por qué? ¿Por qué se fragmentó? Porque igual que el desperdicio, pues nada más se ocuparon aquí. Aquí 60 y no hubo, por lo menos, ocupado todos completos. O sea, hubo fragmento en todos. Bueno, ahora vamos al mejor ajuste. ¿Sí se acuerdan del mejor ajuste? Ya borramos. Entonces, ¿qué dice el mejor ajuste? Él siempre en el mejor ajuste se va a ubicar en el primero. Si llega uno de 50, ¿dónde lo va a ubicar el mejor ajuste? ¿Dónde ubica el 50? Aldair. No es, Aldair respondió, deja mirar acá porque no tengo, como tengo el Excel ahí. Aldair recibe en el bloque 2. Eso, en el bloque 2. Él revisa. El primero revisa los iguales. 50 igual a 80, no. 50 igual a 50, sí. Y dice, listo, ahora sí lo vamos a meter aquí. ¿Ya? Entonces miren cuánto desperdicio hay. 0. Fragmento 0.
Llega uno de 30, ¿verdad? ¿Qué hace el de 30? ¿Para dónde se va esta flecha? Se va para acá. Siempre se devuelve. En el mejor ajuste, en el primer ajuste siempre se devuelve. Llega uno de 30, ¿dónde lo mete? Y él pregunta, ¿es igual? No. Ocupado. 70 igual a 30. 70 igual a 40. No. 70 igual a 60. No. Y él se devuelve. Y él dice, entonces vamos a buscar uno, como no hay uno igual, él dice, vamos a buscar uno donde menos se desperdicie. Y él empieza a buscar. 30 de 80 es muy alto. ¿Dónde se metería? Que desperdicie menos. ¿Cuál casilla, cuál bloque desperdiciaría menos? Aldair dice que en el 4. De aquí. Y diría el 2. ¿Verdad? Entonces mira cuánto se desperdicia. 10. Viene el de 80. Entonces ahora viene el tercero, 80, ¿verdad? El tercero iría en el bloque 1, dice Aldair, porque él comienza aquí y dice 80 igual a 80, sí. Y lo mete aquí. Mierda, perdón, el tercero. Ya, ¿cuánto hay desperdicio? 0, miren, ahí 0 de desperdicio. Y viene el proceso 40. Vamos a poner esta flecha mejor acá. Esta flecha no está usando. Viene esta flecha aquí. Y viene el 40 y dice, miren que hay un 40 ocupado, ¿cierto? Y él ha dicho, no, hombre, que había ahí, pero como no sabíamos que venía uno de 40, entonces él se ubica aquí, porque es el primero libre. Y él dice, ¿meto el 40 en el de 70 o en el de 60? ¿Dónde se desperdicia menos el 40? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde se desperdicia menos? No se oye. ¿Quién está tratando de hablar que no se oye? En el bloque 5, profe. Exacto, en el bloque 5. Aquí va el 4. Y solamente queda uno libre, entonces cuando llega el de 20, pues lo mete aquí. ¿Y qué pasó? Miren, ahora hubo 80 de desperdicio, ¿verdad? Hubo menos desperdicio que el anterior. ¿Y qué pasó? Miren, que todos se ocuparon y que todos se ejecutaron. ¿Ya? Con el mejor ajuste. Ahora miremos el peor ajuste. El peor ajuste me dice que la flecha se va a ubicar en el mayor bloque, tamaño del bloque. Entonces él se va a ubicar en el 80, ¿verdad? Y va a llegar uno de 50. Entonces él va a ubicar, perdón, él va a ubicar el de 50 aquí en el de 80, porque es el primero, ¿verdad? Listo. Viene el de 30. ¿A dónde se mueve la flechita? Caramba, ¿esto qué es? ¿A dónde debe ir la flechita con el peor ajuste? ¿Se va en el 2? El bloque En el 3. 2, en el bloque 3. Exacto, aquí todos dicen que el bloque 3 y aquí se va en el bloque 3. Entonces, como llega el de 30, lo ubica ahí.
Hasta ahora, ¿cuánto va de desperdicio? Miren, 70, imagínense, ya va de 70 de desperdicio. ¿A dónde va a ir el bloque? ¿A dónde va a ir la flecha de indicador? ¿Al 2, al 4 o al 5? Dice Aldair que en el 5, correcto, ahí va, en el 5. Entonces llega el de 80 y pregunta, ¿cabe ahí? Ay, ¿por qué se pone grande esta vaina? ¿El de 80 cabe ahí? No, ¿verdad? Entonces se quedan listos. Se queda en espera. ¿Se acuerdan los procesos? Se quedan en espera, pues porque no cupo. Llega el de 40. Como cupo aquí, ahí sí. ¿Verdad? Perdón, es el 4. Ahí sale error. Queda el 4, ¿verdad? ¿A dónde se ubica la flechita? ¿En el 2, que está libre, o en el 4, que está libre? Un bloque 2. Exacto, porque es el mayor, ¿verdad? Y ahí llega el 2, el de 20, y aquí metemos el 5. Entonces, ¿cuánto hubo de desperdicio? Miren, 120, imagínense. Entonces, este algoritmo de ubicación desperdicia mucho. ¿Y cuál quedó listo? El de 80. O sea, en este algoritmo no se ejecutaron todos, porque hubo 120 de desperdicio y hubo 120 de fragmentación. Miren cuántos se fragmentaron. O sea, el primer ajuste nos dio 100, el mejor ajuste nos dio 80, el peor ajuste nos dio 120. Ahora vamos a ver cuánto nos da el siguiente ajuste. El siguiente ajuste siempre comienza en el primero que esté libre, ¿verdad? Y aquí comienza el 1. Y él dice, ¿50 cabe en el 80? Sí, pues sí cabe, ¿verdad? ¿Verdad? No puedo mover el mouse porque se agranda, ¿no? ¿A dónde se mueve la flecha? Al siguiente libre, no atrás, sino al siguiente libre. Entonces llega 2, que vale 30. ¿Este 30 cabe aquí? Sí, claro. Y se mueve al de 70, porque es el siguiente libre. O sea, casualidad de que está dando, pues llega el de 80 no cabe, ¿verdad? Entonces él queda ahí. Queda ahí ejecutándose porque él dice 80 cabe aquí, no, 80 cabe aquí, no, 80 cabe aquí, no. Y se devuelve. Queda siempre en la casilla del anterior ocupado. O sea, si él llega aquí, él no se va a devolver primero así esté ocupado, sino que se va a devolver al siguiente ocupado. Llega uno de 40, entonces ¿dónde lo va a meter? Aquí en el libre, porque dice 40 cabe en el 60, sí. Y llega uno de 20. ¿A dónde coge este man? Aquí al 4. Entonces, este se parece al del primer ajuste. Miren que se hubo 100 de desperdicio y hubo 100 de fragmentación. Entonces, aquí otra vez quedó el de 80 en listo, o sea, no se ejecutó. Y quedó el de 60 libre. O sea que este es parecido al del primer ajuste. Entonces ahí tienen, pues, estos son los algoritmos de ubicación. Primer ajuste,
mejor ajuste, peor ajuste y siguiente ajuste. Listo. Bueno, entonces jóvenes, yo les había colocado en el Moodle, o sea, les había colocado aquí en Team, que por favor me dijeran los grupos de trabajo para el trabajo de memoria virtual. Entonces recuerden que coloquen pues su grupo de trabajo, si no yo a cada, si no ponen grupo de trabajo, pues individual le va a tocar hacer el trabajo y le va a tocar exponer individualmente. Así que si no tiene grupo, pregunte quién no tiene grupo y ya se une con esa persona. Entonces, jóvenes, dejamos la clase ahí y nos vemos dentro de 8 días. Recuerden descargar las ISOs para dentro de 8 días instalar un servidor y un cliente. O sea, ustedes en la clase van a instalar un servidor y un cliente. ¿Ya? Si quieren Hay que instalar descargarlo todos. O sea, todos los ISOs o solo dos. los dos, un servidor, Ubuntu te sirve doble, porque tú lo puedes instalar en modo servidor o en modo cliente, ¿verdad? Si tú quieres descargar Windows NT y Windows Workstation y Server, el 4 lo descarga. Aunque yo los tengo allá, pero igual si los quieres descargar para ir adelantando, porque yo los tengo allá entre tus copias, profe, cópiamelo aquí en la USB, te va a demorar un rato, ¿verdad? O si quieres descarga Windows 2000 y Windows 2012 servers. O si te prefieres 2016 con Windows 2000. Pero descárguense, lo ideal es que se descarguen, por ejemplo, o todos, porque eso cabe en una memoria, todo. En una memoria de 16 GB caben todos. Y eso es individual, o sea, la instalación. Si ustedes lo instalan, pues ya no tendría que hacer el video tutorial. Allá el día que lo instalemos, el otro viernes. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no tienen más preguntas, pues dejamos ahí.